El miedo paralizante. Eh, este es el tema y para todos nosotros, pues no es solo un tema, sino que es una realidad que hemos vivido. Es nuestra naturaleza mortal, las limitaciones que tenemos por esta carne que está tan limitada por una vida temporal y que la sola palabra temporal ya es aterradora, porque nacemos con una sentencia a muerte y eso de por sí crea un terrible miedo interno, secreto, silencioso. Voy a comenzar con esta lectura del Evangelio según San Mateo en el capítulo 22 desde el versículo 22. La resurrección de los muertos. El mismo día se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si muere un hombre casado sin tener hijos, su hermano se casará con la viuda para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos, por lo que la viuda se casó con el hermano siguiente. Igualmente el segundo y el tercero hasta el séptimo. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esa mujer? Porque todos la tuvieron por mujer. Jesús les respondió: estáis en un error, porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oírlo, la gente se admiraba de su doctrina. Palabra de Dios. Qué lindo esto, porque es una trampa que los saduceos le ponen a Jesús burlándose de la resurrección, porque ellos no creían que había otra vida. Y es increíble concebir que dentro del judaísmo habían tribus como los saduceos que no creían ni que existían ángeles, ni que existía vida eterna. Es muy extraño, ¿no?, que ocurran estas cosas. Pero miren que en la Iglesia Católica a veces se encuentran los sacerdotes que no creen que existe el infierno ni el purgatorio, no creen que sea necesaria la confesión. Están protestantizados, y peor, porque algunos protestantes sí creen en el infierno. Sin embargo, estas cosas ocurren todavía y viajan con el tiempo, están dentro de la iglesia, no solamente en el judaísmo, sino también en el cristianismo. Hoy podríamos decir que la sociedad en que vivimos es una sociedad que cada vez está más naufragada en el materialismo. Y el materialismo es quizás el espíritu más destructor que existe. Porque, por ejemplo, cuando yo era adolescente, a pesar de haber nacido en una familia católica, con todos los valores y tradiciones de la iglesia, eh, a los 14 años entré en la cultura de los 60s, que era una cultura hippie, una cultura esotérica, mágica, cosmológica, orientalista, porque estaba amparada en todas las filosofías paganas de Oriente, el hinduismo, budismo, sintoísmo, todos los abismos. Y esto era malo, porque son los espíritus de la naturaleza, deidades, dioses falsos. Pero llegó uno más malo y más peligroso: el materialismo. El materialismo ni siquiera se ocupa de la magia, ni se ocupa del esoterismo, ni se ocupa de la cosmología, ni le interesa hablar de espíritus. El materialismo está amparado en todo lo que es naturaleza física, y por lo tanto se concentra en el placer físico, en la velocidad, en la oportunidad de adquirir todo lo que necesita y desea,
que es el consumismo, porque ese materialismo trae muchos ismos, trae el consumismo. De ahí nació, del materialismo, nacen muchas fuerzas que aparentemente están buscando proteger al hombre de ese materialismo, pero es una farsa, porque es como el drogadicto tratando de proteger al otro para que no use drogas, pero está usando drogas en su presencia y termina contagiándolo. Es el demonio del materialismo, es el que se inventó el comunismo, el progresismo, todos los ismos sociales de estas ideologías de hoy, esta cultura woke, todo eso viene del materialismo, porque la falta de identidad en los jóvenes de hoy es precisamente un efecto secundario del materialismo. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en la cultura americana, en los Estados Unidos, hay un fenómeno que ya la gente no le pone mucho cuidado, pero que es monstruoso, y es que hoy es muy común que hayan asesinatos masivos de manos de, a veces, una persona que dicen que es loco, el otro que dicen que está resentido por algo, el otro que es terrorista, el otro, siempre hay una razón, pero hay un solo motor que tiene encendido esa fuerza, y es el demonio. Es un imperio que está colapsando por dentro. Entonces, este fenómeno es un fenómeno mental, es una mente corrompida, una mente totalmente torcida por la sociedad, porque es una sociedad materialista que no tiene a Dios, que el único objetivo es el dinero para poder tener esa capacidad de adquisición, de consumo, esa capacidad de poder, de manipular la gente, de hacer las cosas que el ser humano por instinto natural desea. Y siempre es el deseo del poder, porque el materialismo despierta eso. El poder de adquisición despierta poder, porque se pueden manipular las conciencias. Eh, y por eso hay tantas fuerzas naturales hoy que nacen del materialismo, mucho más que las que han nacido de las ideologías que, que aparecen en el mundo por etapas y por ciclos y que desaparecen por tiempos, pero que el materialismo nunca se ha ido. El materialismo siempre ha sido parte de una de las debilidades más grandes del hombre. Si leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta el papel del materialismo en el Antiguo Testamento por los poderes de los reyes, los poderes económicos, los poderes, y qué es lo que hacen ellos cuando invaden otras tierras, otros países. Lo que hacen es robarse los tesoros, se llevan el oro y las joyas preciosas y se llevan todo lo que les fortalece su materialismo, ¿no? Se roban las mujeres para tener hijos con ellos, hijos que puedan sostenerles sus imperios, y todo tiene que ver con el mundo material. Obviamente que uno diría, pues, ¿cómo no puede haber materialismo si vivimos en el mundo material? Claro, esa es una respuesta correcta, pero cuando estamos mirando el materialismo desde la fe cristiana, pues estamos hablando de un lenguaje diferente, porque miren que esta conversación de este pasaje de San Mateo en este capítulo 22, desde el versículo 22, sobre la resurrección de los muertos, es un lenguaje en el que Jesús está alegando cosas espirituales. Está diciendo que en la otra vida, porque eso es lo que siempre habla Jesús, habla de otra vida, de otro mundo. Mi reino no es de este mundo, habla el Señor. Y a los saduceos le está diciendo, en la otra vida seréis como ángeles, porque los hombres ya no se casan, ya no se casarán. ¿Por qué? Porque ya no habrá procreación, porque termina la muerte. Si termina la muerte, ¿cómo se van a procrear? Ya no hay procreación, porque la procreación que hay en este mundo trae muerte. Porque hay un misterio, ¿no? Y algunos místicos han hablado de eso. Eso no es doctrina católica. Sin embargo, se ha dado a través de los siglos de que eh, la economía, la salvación se completa
el día que se completen el número de ángeles que cayeron con el número de seres humanos que entran a la gloria de Dios. Esos son unos números que se hablan de que existen. Yo no sé, eso no es doctrina católica, pero es una información que hay tácita dentro del misticismo de la Iglesia. Y tiene sentido, numerológico, pero que no necesariamente lo podemos tomar como doctrina. Sin embargo, nos damos cuenta que hay un orden en todas estas cosas, de que la procreación se da hasta el regreso del Señor, y Satanás quiere interferir en esa procreación por medio del aborto, porque precisamente el aborto pretende evitar que entren más almas al cielo, pero lo que no calculó Satanás es que esos abortados tienen alma de todas maneras, porque cuando se crea la vida en el vientre humano, para poder que tenga vida ese embrión, tiene que soplarle Dios la vida. Y entonces, de por sí, aunque tengan un aborto involuntario, ese haberse engendrado, ese ya trajo un alma. Y ese es un aborto, pero de lo natural. Pero en lo espiritual es un alma que nació a la vida eterna. Por lo tanto, el demonio con el aborto no puede parar el número de almas que entran al cielo. Por eso se habla muchas veces sin saber por qué y sin entender. Se habla de que hay que bautizar a los abortados, a los niños no nacidos. La única razón por la cual de pronto el Espíritu Santo ha impulsado a esto debe ser porque cuando nosotros bautizamos a una persona, se convierte en un miembro de la iglesia, ¿sí? Eso no quiere decir que esa sea una condición para la salvación de esa alma, porque los niños que son abortados o mueren en un aborto voluntario, como pasa tanto en tantas madres, son inocentes de todo pecado, solo tienen el pecado original, y por lo tanto nada los detendría de entrar a la gloria de Dios. Sin embargo, vemos el afán de Satanás de tratar de detener esa economía de la salvación. Entonces, pues el miedo que tenemos nosotros, paralizante, es el miedo que nos limita en todo. Es normal que de niños nosotros comenzamos a descubrir este mundo material desde el momento que salimos del vientre de la madre. Incluso se habla en la psicología moderna de los efectos que hay en el vientre de la madre, dependiendo de lo que la madre hace, piensa, siente, desea, come. Todo afecta al bebé y va ya recibiendo todos estos efectos, tanto psicológicos como emocionales, como biológicos directamente. Pero eh, cuando nosotros empezamos a crecer en este mundo desde bebés en adelante, uno de los factores más alienantes que hay es el miedo. Ustedes saben que un niño llora a veces desesperadamente y no sabemos qué le pasa. Y muchas veces el niño está sintiendo una angustia, una frustración, un miedo paralizante, porque puede tener un dolor que, como no puede expresarlo, puede tener quién sabe qué. Pueden haber espíritus molestando al niño, los hay, y a veces se aprovechan de los niños, sobre todo cuando viven en un hogar sin Dios o padres en pecado mortal. Muchas veces, siendo católicos, hay padres que viven en pecado mortal y se le acercan a los hijos, y los hijos padecen situaciones que los espíritus les traen en venganza de lo que hizo el padre o la madre, como el adulterio, la mentira, el engaño, el odio, la envidia, la venganza, el resentimiento. Todas estas cosas traen espíritus y pueden castigar la familia. Por eso el miedo se transforma y se traduce desde muchos ángulos, ¿sí? Porque nosotros podemos pensar que el miedo tan solo es algo externo que viene hacia nosotros, pero no, el miedo sale de nosotros, porque nosotros somos los que tomamos la decisión. Yo me asusto, pero algo me asustó, pero yo soy el que me asusto. Por lo tanto,
yo puedo no asustarme, ¿sí? Yo puedo no permitir que me asuste sobre cualquier evento. Pero uno diría, pues es que el susto viene repentinamente y no lo podemos controlar. Pues depende, porque si yo me formo como una persona valiente que no se deja asustar por las cosas, las circunstancias cambiantes, las sorpresas, entonces cojo más fuerza. Esa es la forma en que entrenan un soldado, por ejemplo, para la guerra. Le enseñan a no asustarse, a que las cosas no lo intimiden, a que pueda avanzar hacia el enemigo y nada lo detenga. Esa es parte de una formación militar. Pero esa formación militar también la necesitamos nosotros como cristianos. Tenemos que prepararnos para enfrentarnos a las fuerzas del mal que nos acechan, que nos asedian, que quieren destruirnos, confundirnos, atormentarnos, amargarnos la vida. Y para eso tenemos que tener la valentía de enfrentarnos sin miedo a las circunstancias que se presentan en cada paso de nuestra vida. Tantas cosas que pasan en nuestra vida diaria. Incluso cuando dormimos, estamos enfrentados a situaciones, porque dependiendo del tipo de vida que llevamos, emocional, espiritual, mentalmente, así se traduce también en el sueño, ¿no? Hay sueños muy difíciles, hay sueños complicados y tienen que ver con la vida interior del hombre. Obviamente que hay circunstancias de salud que pueden afectar el sueño de las personas, pero en general hay una marca indeleble en nuestra vida interior que se proyecta durante el sueño, cuando el hombre se desconecta de sus sentidos y permite que todo su cuerpo se relaje y duerma, y de repente entran factores y aspectos de la vida que no necesariamente son biológicos y que vienen de una esfera que está más arriba de la carne y que puede ser espíritu. Y ahí hay encuentros con unos miedos que son influencia del mal, ¿sí? Que vienen del maligno. El maligno es un experto en sembrar miedo, en sembrar inseguridad, en sembrar duda, en sembrar... eh, uno a veces presiente cosas. Muchas veces el origen de esos presentimientos es un origen del mal. Eh, y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que detectar el origen de nuestros miedos, porque muchas veces los miedos que tenemos son infundados. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo nací en una familia muy numerosa. Éramos 10 hijos, más las personas que trabajaban en casa, más mis padres. Sumamos como 15, 16 personas. Pero había unas costumbres muy malas con los niños, y era que las empleadas venían a asustarnos de noche. Por ejemplo, algunas se ponían una sábana encima y los cuartos estaban sin luz y aparecían haciendo voces raras, nos despertaban y se veían como fantasmas. Entonces nos crearon unos pánicos y unos miedos de niños que causaron mucho daño. A mí me hicieron mucho daño, hasta el punto que tenía que dormir con la luz prendida por mucho tiempo, hasta que me sané. Pero este tipo de miedos que vienen que son externos, también son influencias de cosas que la gente nos hace, o el mundo, o el ambiente donde nacimos. Eh, por ejemplo, un niño que nace en un prostíbulo, y el escándalo, la bulla, y así nació el niño, así creció y vive muchos años en ese ambiente, pues es un niño lleno de miedos, lleno de sentimientos de persecución y quién sabe cuántas otras cosas muy malas le pueden suceder. Por eso los niveles de miedo muchas veces les exigen tratamientos psicológicos, porque muchos de esos miedos se les da al hombre por su cultura, por su medio ambiente.
A veces en los mismos planteles de educación se crean ciertos miedos por la presión que se le pone a los alumnos, por el bullying. Ustedes saben que el abuso en los colegios, aquellos más que desprotegidos, desvalidos, aquellos que no tienen la fuerza para defenderse por alguna condición física o emocional, son abusados por otros que son más fuertes y despiertan y crean traumas, miedos con los que la persona crece y se los lleva. Ahora, hay otro aspecto del miedo, y es que vivimos en una sociedad audiovisual y hay una influencia audiovisual en nosotros ya desde niños para estas nuevas generaciones, en las cuales se proyectan muchas cosas de miedo, como las películas de terror. Uno de los daños más grandes que se le puede hacer a un niño es permitirle que vea películas de terror, porque esto en su inconsciente deja una serie de elementos extremadamente alienantes, de miedos que son internos y que tienen imágenes particulares. Por ejemplo, en las películas de terror hay imágenes que son creadas a propósito para asustar, ¿no? Entonces, esas imágenes se quedan como tatuadas en las emociones y la mente de la persona que las vio de niño. Y toda su vida aparecen como su fantasma interno y se van transformando, van cambiando a medida que uno va creciendo y va viviendo cosas en este mundo, pues la naturaleza interior se va transformando, pero esos fantasmas del miedo quedan ahí y se mutan y cambian de niveles, pero se infiltran en todas las etapas en que vamos viviendo y están ahí. Es como un germen, es como una bacteria que viaja con nosotros y está inyectada desde nuestra infancia o desde nuestra temprana juventud. Y esto es un daño interior muy grave y entró por los audiovisuales. Eh, También hay muchas sensibilidades a las historias, ¿no? Por ejemplo, hay familias que tienen costumbre de reunirse a contar historias y muchos hablan de historias de apariciones, de espantos, de esto, y crean ciertos miedos. Cuando yo era niño, en las fincas donde pasábamos vacaciones, era muy común que en la noche se reunían todos en una gran sala y comenzaban a inventarse en historia los adultos de La Llorona, de no sé cuántas, de todo tipo de historias que eran de terror. Y ya no podíamos dormir solos y se iban hasta 10 a dormir en una habitación del susto en que quedábamos. Y este tipo de miedos se va convirtiendo en parte de una vida interior que en realidad es una herida que hace mucho daño, porque entonces, por ejemplo, la gente en la ciudad no tiene contacto con los animales, no tiene contacto con la naturaleza y tiene unos miedos muy grandes hacia la naturaleza, hacia los animales. Eh, Vemos fenómenos como este, una pareja francesa que toda la vida vivió en París, se trasladó ya pensionada a una isla de Francia y resulta que en esa isla habían gallos y tenían un gallo en el vecindario que pues cantaba como todo gallo antes de las 3 de la mañana y lo demandaron y querían que ese gallo pues se lo llevaran de ahí porque decían que les quitaba el sueño. Pues esta gente estaba afectada por el gallo porque nunca había oído un gallo en la ciudad y no estaban acostumbrados a tener el canto de un gallo. Y para ellos era una tortura y para la gente del campo es una compañía con la que crecieron. Para mí también porque yo nací en el campo. Entonces hay ejemplos como ese en el que una persona citadina en el campo tiene miedos de los sonidos que escucha que son naturales para el que vive en el campo. Sin embargo, ese citadino en el campo se asusta con todo lo que oye. Así de que estamos condicionados a muchas circunstancias de miedo, pero el más grave de todos los miedos es el miedo espiritual,
que es una influencia directa del demonio. Y estos miedos son los más graves porque no son de la voluntad humana, sino que vienen de fuerzas externas. Obviamente que también el pecado trae mucho miedo, el pecado, porque el pecado como consecuencia nos quita la seguridad, nos quita la certeza de nuestros pasos y nos crea dudas y nos crea toda clase de vacíos.